pequeñas y medianas empresas chilenas no se detienen pese a lo que pase, sigue adelante y hoy más que nunca deben gestionar sus procesos en línea. Para eso está Defontana ERP, que desde 1,5 UF mensual permitirá controlar su contabilidad, las ventas, los sueldos y mucho más. Elige Defontana en defontana.com. Y elige Estado Nacional porque tiene los mejores panelistas. Y esta noche nos acompañan en este fin de semana largo, además. Es un regalo, un fin de semana... ¿Cómo heroico? Es un regalo. Tres días libres y en la mitad del domingo conversación de los temas públicos. Yo lo estimaría que es un regalo. Pato Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gloria Lafuente, también muchísimas gracias. Cristian Valenzuela, muchas gracias, Cristian. Y Gonzalo Miller, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. ¿A ustedes qué les parece que bueno, ya no estamos iniciando, estamos entraditos en octubre, que se esperaba un mes muy álgido en dos temas? En la discusión política por el apruebo-rechazo, que podía ser un blanco y negro, muy polarizado, como se ha dado, pero partamos por la violencia, que ha habido muchos hechos de violencia, no solo en Santiago, también en la Araucanía. ¿La violencia se logra tomar y puede influir en lo del 25 de octubre? ¿Cómo lo ves, Gloria? Y la violencia que no solamente tiene que ver con lo que hemos visto en la Plaza Dignidad, la violencia simbólica que también es bien relevante. Hoy día veía un Twitter por ahí de la embajadora de Israel en Chile, que también hacía y acusaba de manera enérgica el uso, por ejemplo, de símbolos nazis en marchas a propósito del rechazo del día de ayer, con hartos símbolos además homofóbicos, etcétera. Yo creo que es una violencia simbólica, una violencia que también es expresiva, y en cualquier caso esa violencia se junta del rechazo o, en el fondo, los que están más lejos que la destrucción que vimos el otro día en la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, se juntan en un punto, que son aquellos que quieren permanecer permanentemente en el estallido y no en la vía institucional, que es básicamente lo que hemos visto ahora a propósito del plebiscito, para poder lograr buscar caminos de salida a esta situación. Y yo creo que eso es complejo, porque creo que hay sectores en este país que efectivamente creen que el camino institucional no es el camino. Y creo que la cuestión de la violencia es una cuestión relevante. Sí creo también que había una discusión un poco vacía en el último tiempo a propósito de que hay sectores que señalan, o sea, los que no rechazan la violencia tajantemente no son cómplices. A mí me parece que lo más responsable y sensato es hacer una clara taxonomía y comprensión de qué es lo que está pasando ahí. Esto es un fenómeno social que yo creo que hay que tratar de entender para poder enfrentar de manera adecuada en materia de política pública. Gonzalo, ¿cómo se entiende? Porque uno podía entender en octubre lo que pasaba, pero ahora encaminado y llegando a un primer hito muy importante el 25 de octubre en materia de cambios institucionales, ¿qué se explica que haya una violencia que parece ser autónoma de la política hoy día? Bueno, ¿O no te parece tanto? Pareciera que nos olvidamos de un detalle. El 15 de noviembre, cuando se fraguó el acuerdo institucional, esta respuesta institucional que menciona Gloria, hubo gente que no estuvo fuera de ese acuerdo. ¿Sí suena? La gente que no creyó en ese acuerdo, que creyó que el camino era otro. Que el camino era insurreccional, no institucional. Y parte de ese mundo, que puede ser más pequeño o menos pequeño, está puesto ahí. Yo lo que veo una diferencia entre ese octubre y este octubre es que la izquierda democrática se ha abierto a condenar esa violencia con mayor fuerza que la que lo hizo los meses anteriores. Y eso yo ¿ves un cambio en la izquierda democrática? Más que criticar que hayan llegado tarde, yo felicito que en algún minuto las fuerzas democráticas tengan un consenso respecto a la violencia. ¿Qué amenaza? No solo este proceso constituyente del plebiscito, lo que venga después, se amenaza la democracia, la violencia y la polarización. Son dos caras de lo mismo. Cristian, ¿tú has visto en la izquierda democrática un cambio de actitud del octubre anterior a este octubre frente a la violencia? Yo no alcanzo a ver ese cambio radical que tiene que existir para poder construir una mayoría del país que rechace la violencia en serio. Porque el problema más grave que tenemos hoy día, yo me leí, y lo aprovecho de publicitar, el libro de Pato Fernández durante el fin de semana, y que identifica muy bien, no estoy de acuerdo casi en nada de lo que dice. El número de las páginas sí. Pero identifica bien la violencia residual que ha ido quedando, que antes era mayor al principio, porque yo considero que fue un estallido tremendamente violento, y siguió en el tiempo. La pandemia, por así decirlo, hizo una pausa en esto. Y a la vuelta de la pandemia, hemos tenido estos incidentes que son muy violentos y que no han sido condenados de manera categórica por todas las fuerzas que debieran condenarlo. Entonces yo creo que no hay un cambio radical, hay pequeñas señales. Pero, ¿qué le pasa al carabinero que está en la calle hoy día? ¿Qué le pasa al director de Carabineros? ¿Qué le pasa al ministro del Interior? Que tiene que poner orden y que a la primera de cambio de una situación dramática,
como la que ocurrió con el joven que se cayó en el puente Pío IX, que está bajo investigación, pero un joven que participaba de las manifestaciones, participaba de las agresiones a carabineros, a la primera de cambio, pide la destitución. No solo el general director, la renuncia también del ministro de Interior y presenta una acusación constitucional. Entonces, ¿cómo puede actuar las instituciones? ¿Cómo puede actuar la policía? ¿Qué libertad tiene para poder ejercer el orden público dentro de las normas y procedimientos que correspondan? Ese es el problema hoy día. Pato, ¿cómo lo ves tú? Tú que escribiste el libro sobre el estallido, ¿cómo es este octubre y cómo ves lo que dice Cristian? Yo creo que a veces se lee de maneras muy interesadas también lo que pasó y no viene mal recordarlo bien, porque cuando se llega al acuerdo ese 15 de noviembre, después de un martes incendiario, donde se estaban quemando iglesias, los carabineros escapaban galopando de fuerzas que los perseguían, manifestantes detrás, etc. Ese acuerdo no fue que el mundo político se reunió y en representación de la calle dijo vamos a negociamos, calmarnos siempre y cuando nos den una nueva constitución. Fue más bien una solución, una traducción a una solución de conflicto que estaba habiendo en la ciudadanía, ante una ciudadanía que no sentía ninguna ligazón con ese mundo político prácticamente completo. O sea, no había, en esos entonces, acordémonos, la confianza que decía la población desde la extrema derecha a la extrema izquierda era de un 2%. Ese era el promedio de simpatía que sentía la población con los partidos. Lo que hizo la política ahí, de algún modo, fue traducir. ¿Y qué tradujo? Ante esta dispersión, ante este estado caótico, el camino de encauzamiento puede ser algo así como invitemos a hacer un nuevo pacto. Y hay que acordarse que esa es una paradoja, que eso que se hizo de alguna manera motivado por la violencia o despertado por la violencia, no encontró en la firma a esos que eran los más violentos. Todo lo contrario. Sí, no, al día siguiente, por el acuerdo. Al día siguiente, de hecho, yo fui a la Plaza Italia y había lienzos en contra del proceso constituyente. Y yo creo que cuando llegamos a ver lo de ahora, y hay que recordar que, por ejemplo, Gabriel Boric, el partido de Gabriel Boric, se separó la mitad, se fue Charp. En ese momento, el Partido Comunista no firmó. Estos vinieron después, se sumaron, pero ahí no estuvieron. Entonces, cuando uno ve lo que hay ahora, lo que yo veo ahora es parecido, en eso ahí coincido con Cristian, es parecido a lo último que me tocó ver en el estallido antes de la pandemia. Y que no es lo mismo, porque el estallido social, para llamarle en su conjunto, no es lo mismo la Plaza Italia del día 18 de octubre, del día 19 de octubre que del día 2 de marzo. Esto tuvo un gran... ahí hay una historia, como dice la Gloria, que hay que desmenuzar con un poco más de detalle. Pero hay que buscarle una solución a lo que sí está pasando en la Plaza Italia. Porque el problema de la Plaza Italia hoy día, que puede ser muy marcado, hoy día de nuevo fue tomada, ayer también, o sea, todos los días. Y se hace rutina, como dice Peña. Claro, y yo leía a Beatriz Sánchez hoy día en La Tercera, creo que dice, el problema de la violencia primero es culpa de Carabineros. Y eso no es verdad. Carabineros no sale a la calle a paliar manifestantes ni a tirarlos del puente. Carabineros sale a resguardar el orden público. Y son los carabineros los que siempre son atacados en la Plaza Italia. Todos los días son atacados los carabineros en Plaza Italia. Entonces, y el problema de eso es que cuando se producen estos hitos, como lo que pasó con este joven, cuando pasó lo del barrista de Colo-Colo afuera, yo estaba en el estadio ese día, salí para afuera y en un lado no pasaba nada y en otro lado, y al día siguiente, porque yo te escuché el otro día también, Pato, en la radio, decir que bajó la violencia. Bajó la violencia porque no se quemaron 150 estaciones de metro como el 18 de octubre. Pero en diciembre, en enero, hemos tenido, y está la cifra, la cantidad de eventos graves, la cantidad de ataques de comisaría han sido permanentes. Entonces, sí, pero la verdad es cierto. Solo para cerrar. Entonces, ¿por qué es importante controlar la Plaza Italia? Porque si hay más errores, si hay más delitos, porque pueden haber delitos por parte de los organismos que tienen que imponer el orden, y eso se vuelve en algo simbólico, puede estallar la Plaza Italia como Valparaíso, como muchas plazas más, y en un medio de un proceso constituyente, eso es muy problemático. Por supuesto, sí.
para nadie puede ser, para nadie que cree, para nadie de los que creemos en el proceso institucional para resolver los problemas de una democracia como la nuestra, puede ser una buena noticia que ocurran hechos de violencia dramáticos como los que hemos visto. No puede ser una buena noticia para nadie. Ahora, yo creo que el punto es el siguiente, y es cómo enfrentamos a 2 semanas del plebiscito, dado que además esa reforma Carabinero se ha postergado y se ha anunciado una y otra vez y finalmente vamos a empezar ahora. Entonces, con una policía que en la práctica sabemos que no tiene la preparación suficiente para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿cómo hacemos para aislar los hechos de violencia de la protesta legítima que en el fondo puede existir en cualquier sociedad democrática? Que eso sí va a pasar. Y creo que hay que hacerse cargo de eso en la práctica. O sea, que haya manifestaciones en las próximas 2 semanas es muy probable. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso aísle los hechos de violencia, insisto, la violencia simbólica, que creo que es súper preocupante, y la violencia real que hemos visto hoy en día en la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad? Y ahí creo donde hay que generar acuerdos bien transversales respecto a la necesidad de que esta sociedad proteja el proceso constituyente, porque es la única alternativa que tenemos para poder resolver en el largo plazo los dilemas que tiene esta sociedad. Si finalmente esta lógica de la violencia residual que hemos visto es una explosión que en la práctica tiene que tener una canalización institucional. Sí, pero para eso yo creo que hay que romper o buscar la manera de generar o encapsular este tipo de hechos para poder enfrentarlos adecuadamente y enfrentar finalmente el proceso institucional que todos merecemos. Sí, pero a mí me gusta que queda en el aire como que nos preocupa la violencia hasta el 25 de octubre. No, no. Resulta que nosotros tenemos un problema. ¿Tienes miedo que quede instalada la violencia como un... Pero, a ver, no es que quede, está instalada. Bueno, porque quede es después de... Es que, y en el fondo, ¿por qué quiero ir un poco al fenómeno de la violencia? Porque claro, hoy día la violencia toma una connotación política. Y hay una pedagogía detrás de eso, ¿cierto? Que se obtienen cosas a través de la violencia. Y ahí está. Y hay sectores políticos que están en eso, como una vía de legítima acción política. Hace rato no lo veíamos en Chile, hoy día está instalado. Pero no es la única violencia que hay en nuestra sociedad. Está la violencia social, está la violencia narcodelincuencial. Entonces hay muchas violencias que están ahí legitimadas, que tienen un mismo referente al frente, que es Carabinero, y que por lo tanto, por eso es que cuando se ataca a Carabinero respecto de un tipo de violencia, también la debilita respecto de las otras. A mí me importa mucho más que vayamos al fondo del tema de la violencia. Por supuesto. ¿Ah? Y que no nos preocupemos si esta violencia, porque uno escucha y dice, no, mira, estas 2 semanas que no pase nada, porque eso... Si hay violencia, vota rechazo. Por favor. Pero es Chile tiene un evidente, problema con la violencia en la Gonzalo, política. que la problemática de la violencia nos tiene que preocupar no hasta el 25 de octubre. Por hay eso, que cuidar un ya. proceso de reconstitución y de diálogo social que no tiene que yo ver creo que si hay un solamente con pequeño el consenso resultado del plebiscito. reciente en esto. Aquí mi amigo Cristian dice, mira, pero es que más o menos... Yo lo felicito porque no existía antes, es un paso. Hay una especie de consenso, se tiene que mostrar en hechos. Porque así como hay una pedagogía de la violencia, también puede haber una pedagogía de la paz. Entendido de que no vamos a aceptar esto. Aquí si va a haber cambio es porque la mayoría de los chilenos con un lápiz y con un papel va a decir vamos para allá o vamos para acá. No porque hay un grupo violento que quiso tomar por asalto algo o que se siente dueño de un pedazo o que quiere expresarse a través de la violencia desatada o enfrentar a la institución. Yo entiendo el proceso constituyente y creo que es lo que está en su matriz, en el origen. Lo entiendo como un camino de encuentro. O sea, esta vez, a diferencia de otra, esta vez lo que lo hizo nacer no fue explícitamente solo dejar atrás tales o cuales características de la Constitución del 80. Yo diría que hasta el proceso de Bachelet estaba más, eso era mucho más protagónico todavía. No estoy diciendo que ahora no importe, pero ahora hay otro protagonista, que es el proceso y no solo la Constitución final. Y la violencia amenaza y ese proceso no solo la violencia lo amenaza, sino que parte del fondo del objetivo de ese proceso es conducir por el camino del diálogo lo que estaba, para decirlo así, enacting, por ponerlo como en términos psicoanalíticos, en la calle antes. Les quiero agregar a lo que estábamos hablando respecto a lo que decía Pato, las amenazas. Hemos visto amenazas a fiscales también esta semana. Decía Mario Desbordes también que ha habido amenazas en la Araucanía. Aquí vemos amenaza en la casa de la fiscal Chong. ¿Empieza a ser una práctica o es un caso aislado? ¿Es que está descontrolada el que cualquiera se atreve a tener actos violentos con quien quiera? Para que no se convierta en una práctica, yo creo que en eso hay que ser muy tajantes también. O sea, en la práctica. Que haya parlamentarios que en la práctica señalen que, bueno, esto como que se ha normalizado porque la práctica, como las condiciones son así, yo creo que es un problema para los sistemas políticos, un problema para el Estado de Derecho en general.
que se señale que esta fiscal parece que era pues, que es poco objetiva, que lo dice también una Víctor autoridad Pérez, hoy día lo dijo Víctor Pérez. y lo saca hoy día el diario La Tercera, me parece que es complejo porque lo que uno tiene que garantizar en un país como una democracia en general, no solo en un país como el nuestro, es el Estado de Derecho para el funcionamiento de la democracia y por lo tanto generar la posibilidad de que la justicia, que los que van a investigar y van a colaborar con un proceso judicial tengan la suficiente independencia, autonomía y tranquilidad para hacer su trabajo y que no sientan que están presionados de ninguna manera. Y creo que en eso, así como se pide la condena a la violencia, yo creo que hay que ser tajante respecto a que aquí el Estado de Derecho se tiene que cuidar y que amedrentar a un fiscal no es el camino adecuado. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero distingamos lo que es amenaza, amedrentamiento, que es totalmente inaceptable. La carta que le llegó a la fiscal o las amenazas por redes sociales de que te estamos mirando, te estamos siguiendo, eso es totalmente inaceptable, condenable, requiere protección, requiere investigación y requiere sanción. De lo que es una crítica legítima. Porque parece que esta semana, o especialmente después del viernes, después salieron... Crítica legítima, pero ¿te refieres a la que hace el ministro Pérez, por ejemplo, crítica respecto a la fiscal? legítima a la función que cumplen los fiscales, porque el fiscal no está solo para, en el caso del carabinero, perseguir al carabinero. También está para practicar la imparcialidad de que si tiene antecedentes que permiten presumir que ese carabinero no cometió un homicidio frustrado, también tiene que considerarlo. Y al menos los que vimos esa audiencia no los vimos incorporados. En las redes sociales también habían declaraciones. El carabinero en moto en el barrio de la fiscal no es, No, digamos, una crítica. Es que yo no estoy hablando de eso y eso lo condené partiendo el debate. Pero yo estoy criticando que la fiscal muchas veces no ha sido objetiva. Y hay fiscales que no son objetivos. Cuando todo el Ministerio Público se moviliza, en este caso, del puente Pío Nono, y no se moviliza con la misma fuerza y con la misma agilidad para 2 asesinatos que han ocurrido el último mes en la Araucanía, asesinatos por grupos terroristas de acuerdo a las expresiones y testigos que hay actualmente. Y no hay ningún formalizado, no hay ningún imputado, no hay nada. Y el carabinero está preso. Y los que objetivamente creemos que ese carabinero, ese día, que lleva 1 año en la función de carabinero, no salió a matar a nadie, sino que salió a hacer su pega. Realmente lo encontramos incomprensible. Pero y eso es criticable, porque yo no voy a aceptar que me censuren la capacidad de criticar que el Ministerio Público está funcionando mal. Y llega el fiscal Abbott y dice, oiga, Carabinero está haciéndolo todo pésimo. ¿Y cómo lo está haciendo la Fiscalía? Porque miramos los números de las encuestas y Carabinero está mucho más arriba que la Fiscalía. La Fiscalía no está haciendo su pega, el Poder Judicial no está haciendo su pega, no solo los Carabineros. ¿Mato? Oye, es que yo creo que parte del problema Carabineros, que es un mega tema, y que yo creo que ese tema es bien importante también despolitizarlo de lo inmediato, digamos. Politizarlo de una manera grande, pero no de lo inmediato. ¿Por qué digo no de lo inmediato? Porque el problema que dices tú, Cristian, de que no se encuentren culpables en la Araucanía, también es un problema de unas policías que están teniendo un funcionamiento deficiente. Y yo digo politizarlo en grande, pero no en lo inmediato, porque no puede haber nadie que no le interese tener una buena policía en un país. Esto funciona exactamente, la preocupación es la misma en un país marxista-leninista, capitalista, socialista, lo que sea. Yo estoy convencido que hay personas que no están de acuerdo contigo. Bueno, pero eso es un error. Que no quieren policía. Pero espérate, eso es un error, porque donde no hay policía... Es un absurdo. Eso es ridículo, porque donde no hay policía lo sustituye el poder de la fuerza mayor que hay en el lugar. Por lo tanto, es una entidad... ¿Estás de acuerdo con que haya jóvenes que agredan con piedras y palos a Carabineros? No, pero es que ahí es donde separemos cuestiones. Que no separemos, porque sí, por ejemplo, solo quiero dar déjame terminarte un dato. Déjame terminarte esta idea. Gustavo Gatica, que es un caso dramático. Óscar Pérez, un caso dramático que fue atropellado por dos carros lanzagas. Los dos no estaban sacando fotos. Es que no vas a encontrar... No estaban cantando la canción de Víctor Jara. Estaban golpeando a Carabineros, agrediéndolos. Porque en todas partes del mundo. Y hoy del día son los mundo héroes de la franja de la izquierda. Entonces, también hay que tener una claridad respecto de la condena. Pero, Cristian, en todas partes del mundo, régimen capitalista, derechista, izquierdista, socialista, lo que tú quieras, hay manifestaciones y se producen desórdenes. Y las policías sufren enfrentamientos con los manifestantes. Un derecho. El asunto ahora a pensar... No, hay derecho a agredir a Carabineros. El derecho a manifestarse es un derecho. No conozco en qué país se acepta que haya el derecho a agredir a una policía. No, nadie ha dicho eso. Pero déjame terminarte la idea. En todas partes las hay y el profesionalismo de las policías consiste en ser eficaces y actuar bajo la ley. En todas partes. Y en Chile, ¿cuál es el problema que estamos teniendo con Carabineros? Una policía que no cuenta con la confianza de la ciudadanía.
una policía que está acusada no solo de malversaciones de fondos por sus altos mandos, sino que tiene casos, para no cargar la mano, digamos, que tiene casos de mal manejo de la fuerza. No le voy a llamar de otra manera. Donde hay esta semana 3 detenidos, carabineros detenidos por tortura, donde donde hay una cantidad, digamos, de heridos por mal manejo de armamento, de municiones, etcétera, es un problema para todos. Esa ciudadanía, esa policía requiere la confianza y el afecto de la ciudadanía. Esa policía requiere una transparencia que la haga cercana a los que vivimos. Esos son los cambios que se en ese requieren, lugar. pero son de largo Y plazo. eso hay que empezar Sí, ya. pero no hemos demorado demasiado. No nos olvidemos que en enero se armó una comisión, que el gobierno había armado una comisión, que hubo una comisión transversal de senadores, que hubo propuesta, que hubo reunión de esa comisión. De hecho, la Fundación Chile 21 fue a presentar una propuesta específicamente y no pasó nada desde ahí. O sea, entonces, el punto es, acá va a haber un anuncio de nuevo. ¿Cuándo vamos a generar efectivamente ese proceso? Para que no se diga inmediatamente, bueno, pero es que esto no es responsabilidad de este gobierno. No, si esto es una responsabilidad compartida de muchas administraciones. Hacia atrás había un problema grande con Carabineros, el punto es cuándo hacemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, de nuevo, a veces quizás son los casos de las personas más de la élite, de los privilegiados, son los que más llaman la atención, ¿no es cierto? Que en ese sentido está lo de la fiscal Chong, ¿cierto? Una persona altamente visible, con capacidad de acceso a los medios, capacidad de acceso, pero resulta que la normalización que hay en nuestra sociedad respecto a la violencia y la amenaza, por eso decía yo que tratar de aislar la violencia, eso como que solo existiera la violencia política, que tenga una sociedad pacífica, pero solo hay violencia política, tendríamos que abordarlo de una manera. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos una sociedad donde la violencia se ha validado en muchos ambientes, en muchos niveles. Donde muere un lactante Y entonces, de 9 meses en una población y pareciera que a nadie le importa. Eso es, ese es el punto. Entonces, al final del día, lo que decía Cristian tiene un punto. Si cuando dice aquí hay amenaza condenable, es decir, no va a haber tolerancia cero a ninguna. Nadie puede sentirse con el derecho a amenazar a otro o amenazarlo de muerte, amenazarlo de nada. La fiscal no es la primera y lamentablemente no va a ser la última amenazada. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que hay muchas personas que distinguen quién es el amenazado para ver si condenan o no condenan. Bueno, todo orden de cosas. Y eso genera, en el fondo, que eso genera que, de nuevo, este aparente consenso respecto a condenar la violencia no es tal. ¿Ah? Porque primero me fijo quién es la víctima y ahí decido si en realidad voy a ir hasta el final en mi discurso antiviolencia. El absurdo del viernes en la tarde-noche, de lo que ocurrió en Pío Nono, uno podía ver las redes sociales. Y de acuerdo al sector político... El sector político lo empujaron, el sector político se cayó. En vez de poner de nuevo la discusión relevante en esto, que es proteger el Estado de Derecho, el debido proceso, la investigación y la sanción que corresponda de acuerdo a lo que eso no ocurra. vamos a encontrar, porque ahí hay un punto de encuentro. Si queremos todos un mejor carabinero, nos vamos a encontrar. Pero si de nuevo hay un sector pequeño, radical, aislado, pero lo que quiere es destruir Carabineros, lo que lo tiene es como un adversario y enemigo a Carabineros, yo ahí no voy a estar. Yo prefiero estar con Carabineros. Yo por eso en la tragedia ahí del puente Pío Nono, ¿sabes dónde yo vi el problema más objetivable? En que no saltaran inmediatamente los carabineros a sacar al cabo. ¿Cómo lo hacen, Pato? No, porque espérate, porque entro, mira. Tú has recorrido las calles de Santiago en medio de un estallido. Tú objetivamente, y te lo digo con mucha sinceridad, ¿tú crees que si el carabinero baja ese puente, no lo lapidan públicamente ahí? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Lo que hicieron en todos los casos. Pero más allá de las opiniones, hay un protocolo que obliga a dar la atención a la gente. El protocolo era llamar a ABC, pero ambulancia. Bajaron al tiro si nadie quería que se muriera. No, pero espérate, pero es que eso para allá voy. Lo que a mí me cuesta pensar y no veo por dónde tomar esa actitud tampoco es que vaya el carabinero e imaginármelo que va corriendo para votar a este compadre de 22 va corriendo para votar al joven de 16 al río. Me cuesta mucho imaginar eso. Pueden haber fallado protocolo, haber habido de alguna manera un accionar más violento del necesario, un no control, no sé qué. Pero cuando te digo que fue un accidente. Por demostrarse, lo que te digo que a mí me admira con todos los ingredientes que tú le pongas, que no acontezca es que esa fuerza pública no sea la encargada inmediata de rescatarlo. Te meto si tú quieres... Lo que dice Matías, si hay un protocolo, y el protocolo es llamar a la ambulancia y a bomberos para que sean ellos los que intervengan, porque lo que en realidad, aunque ya esto como Macondo lo que estamos explicando, hay dos fuerzas que se están enfrentando.
Cuando hay dos fuerzas que están enfrentando, se recurre a un tercero para que no vaya. Es como la Cruz Roja, ¿no es cierto? Pero- es la Cruz Roja la que interviene. la Y ese manera es el ahí, protocolo. ese es el tema. Yo te invito a todo porque tu libro lo recomiendo una y otra vez para que lo compren y lo lean. Pero escríbete un libro con el casco de carabinero. Gloria lo conoce, hoy día lo reveló, por eso no hay información pegada, que su hermana es carabinera. No, lo he dicho Le debe muchas contar, veces y le debe con contar mucho orgullo de su cómo, de su cómo labor, debe pero- sufrir el carabinero. Separemos los que Pero cometen por eso- delitos, los que cometen Pero excesos es que inaceptables. Pero exactamente yo, ese es yo, el punto. al menos yo, confío mucho más en ese carabinero que lleva un año en la institución, que hoy día leí la entrevista en el Mercurio y me impactó las ganas de seguir en la institución, cómo relata el asunto, lo que hizo, cometiendo errores, pasándose de rosca, todo lo que quieran. Pero el tipo no salió a Pero es matar. ¿No? Y tú me exactamente pedías ese que él punto. bajara al puente Pío IX, que tú lo conoces bien dónde está, y la gente que estaba alrededor, todos los videos lo muestran. La fiscal dijo que no había nada, no estaba pasando nada después y se retiraron. Tú ves todos los videos, ves la galería Cima en YouTube y te muestran cómo lo estaban apedreando y apaleando porque la gente Pero se indignó creyendo legítimamente que el carabinero lo agarró, lo dio vuelta y lo tiró por el pero río. veamos Esa cuál va a es ser mi el- sensación cuál va a de ser el empatía resultado también de con la justicia. carabineros. Y solo para colgarme eso, cuando dicen la confianza en carabineros. Carabinero ha perdido mucha confianza, sin duda, por los casos de corrupción y por los casos de violación a derechos humanos. Lo Sin había ido duda. recuperando. ¿eh? Oye, pero ojo, la última CEP, que es la única encuesta que yo le creo, 17%. ¿Quién va a solucionar los problemas de Carabineros? El Congreso o los partidos políticos. 3 y 2%. ¿Cómo se va a solucionar el problema Carabineros? No, pero es que es como de legitimar. Pero es como de legitimar reitero la aquí vía el institucional caso para de poder José resolver los Buenante, temas. Matías Catrileo, el Paco Gate y Huracán. Estos casos ocurrieron en los gobiernos de la consultación. ¿Saben cuántas acusaciones constitucionales se presentaron al ministro Interior? Ni una. ¿Saben cuántos directores generales de Carabineros se fueron? Ni Ya, una. pero- ¿Saben pero cuántos volvemos- generales fueron removidos? Vamos a hacer una pausa, le No, preguntamos si la que- acusación constitucional, No me explico si la violencia a la cual estamos debatiendo y conversando, ¿va a tener algún efecto político en el resultado del plebiscito? ¿Qué cree usted? ¿Qué creen ustedes? Pausa y volvemos en Estado Nacional. De vuelta aquí en Estado Nacional, en TVN, todas sus plataformas. El 25 de octubre tenemos el plebiscito. Todo lo que hemos conversado ante esta violencia, lo que sucede en las calles, ¿puede influir en algo? Lo escuchaba Pato en una conversación, perdón que sea indiscreto, que decía a los que más les interesaría que se controle esto, que no se desborde la violencia, eso lo pongo yo, son a los que votamos a prueba, dice Pato. A ver. No tengo ninguna duda. O sea, si hay un mundo que debiera estar interesado en contener eso, etcétera, es la gente que está invitando a votar a prueba. Si a alguien esto le puede ser útil, es más bien a quien quiera convertir la posibilidad del apruebo en una escena caótica. Ahora, eso en lo estratégico, pero yo creo que en lo que viene después es muy importante. O sea, el ambiente que se genere con el que se llegue al debate constituyente es muy importante. O sea, mientras más se llegue en un ambiente de diálogo, mientras más se llegue en un ambiente de interacción, etcétera, es más virtuoso y más promete ese camino. O sea, Porque como decía antes, perdona, y yo insisto en eso, el proceso constituyente es una invitación a encauzar, no a aplastar. Y por lo tanto, y esto por definición, porque es un espacio en el que se van a encontrar representantes de todas las posturas elegidos Que tienen que por sacar la el cuerpo población, común. etcétera. Y ese es el espacio en el que van a acordar algo. Además, Por lo tanto, no puede sino ser un requisito fundamental y a promover el llegar de la manera más Pacífica. pacífica. Además, razonable. el espacio, concuerdo con Pato, más aún porque cuando uno mira las encuestas, por lo menos los últimos días, la verdad es que la prueba se impone de una manera bien sustantiva. Pero también hemos visto plebiscitos en el mundo que a pocas horas de que ocurran se dan vuelta a veces por clima o por situaciones que tienen que ver con fake news y otras cosas, o el electorado se desmoviliza, cunde el miedo y finalmente los procesos en el fondo cambian. Entonces, obviamente es muy importante que, particularmente para el mundo de la prueba, que esto ocurra de una manera pacífica, de una manera, en el fondo, sin violencia y entendiendo que el proceso institucional es súper relevante. Pero también es súper relevante que pensemos en el proceso mismo. Yo creo que esto es también relevante respecto a la responsabilidad de los actores políticos sobre dónde nos ponemos en la discusión que viene. Porque aquí tenemos un plebiscito de entrada y tenemos un plebiscito de salida, pero en medio de eso tenemos un proceso de discusión
donde necesariamente las fuerzas representadas en ese órgano constitucional tienen que buscar acuerdos amplios y mayoritarios, porque en el fondo tienen un quórum súper elevado, más de 2/3. Y eso va a necesitar Creo un clima. requiere además un clima adecuado y confianza respecto a lo que va a hacer ese órgano, porque no nos olvidemos que tampoco tienen las reglas del juego establecidas. No. El propio órgano Hay se que va a dar entrar las a propias establecerlas. reglas, por lo tanto hay que legitimar aquellas reglas. Y creo que ahí hay una discusión que es muy fundamental y que tiene que acompañar además el mediano y largo plazo, porque además es obvio que el proceso constituyente es un hito muy relevante en la reconstitución de lo que viene como sociedad, de lo que queremos mirar como pacto social, pero no es el único, que se requiere un clima de políticas públicas, se requiere elecciones adecuadas en climas de paz y tranquilidad, y yo creo que hay una responsabilidad muy grande en eso. Cristian Valenzuela. Sí, yo, si bien la esperanza es lo último que se pierde, yo tiendo a pensar que la pandemia salvó a la prueba. Yo creo que en condiciones normales, sin pandemia, habría estado mucho más apretado y probablemente el rechazo habría ganado, porque la violencia en ese periodo... O sea, ¿tú crees que esta violencia afecta en el aumentar. resultado? Sí, pero quedan 2 semanas. Yo creo que es No marginal. alcanza a afectar a tu juicio. Tengo la sensación. Pero a mí, al igual que desde otra perspectiva que lo que dice la Gloria y Pato, yo no creo en el proceso constituyente, un proceso constituyente angelical, donde van a caer estos sabios constituyentes del cielo, elegidos, los que escriben libros, los que han debatido. Lamentablemente no va a ser así. Lamentablemente los elegidos van a ser probablemente la mayoría políticos, expolíticos, algunos que se retiren del Congreso, gente con muy poca representación real y mucha representación política, y las discusiones van a ser un duplicado de lo que pasa hoy día en el Congreso. Entonces, si no se aprueban los proyectos hoy día, si a cada incidente se responde con una acusación constitucional, si todo es obstrucción y pelea, ¿qué les hace pensar que va a ser distinto en la discusión del plebiscito? Esa primera línea que protege hoy día Ramón Corbalán con Carabineros de Chile, para que manifestantes pacíficos lo hagan en la esquina, esa misma primera línea se va a trasladar al Congreso, al ex Congreso, donde ocurra esta convención, o a Concepción, donde lo quieren llevar, y van a estar afuera todo el día con el pandero afuera. Y esos mismos van a presionar para que cada resultado de este plebiscito, que va a ser muy transparente, va a ser por streaming, qué sé yo, todos los días vamos a ver estas discusiones, y los actores políticos, con la misma cobardía que han tenido el último año, van a actuar de la misma manera. Por lo tanto, no le tengo fe a ese proceso, y tampoco al plebiscito de salida, porque va a ser una frustración de no encontrar los resultados que este proceso ha prometido, lamentablemente, con altas expectativas. Gonzalo Miller. Creo que los únicos beneficiados, Pato, de la violencia son aquellos que la ejercen. ¿Ah? No hay nadie más beneficiándose de esa violencia, ni los conductores, lo demás está bien. Pero son los que no creen en la democracia, los que creen que el camino es otro, los que fueron derrotados por el acuerdo, los que salieron a quitarle traidores, ¿no es cierto?, a Beatriz Sánchez, a la gente del Frente Amplio. Es un mundo distinto que no está en la cuerda. Si alguien me dice que la gente que está en Plaza Italia, esos 500.000 que están en Plaza Italia, están en la cuerda del apruebo o del rechazo, están equivocados. ¿Ah? Esa gente no está en el proceso constituyente, no está preocupado de eso. Estoy seguro que por el rechazo no están. Yo creo que están preocupados de ejercer la violencia, de ejercer la violencia, y lamentablemente, y eso sí, hay que buscar responsabilidad y cada uno tiene que hacerse cargo en lo que le corresponde, si han tenido una legitimidad social desde la política. Había entendamos, démosle conducción, esa violencia, y esa violencia, y eso sí, Dime tú, porque en eso Gonzalo, sí ¿en hay qué una parte del parte, en mundo has eso sí. visto una crispación social de esta magnitud que se transforma en un estallido como el que tuvimos? ¿En qué parte del mundo tú has visto que eso no ocurra con un cierto ámbito de violencia? El punto es otro. Es que no la legitimemos. Porque No, no la voy a, si no la voy a Es que eso legitimar, volver para atrás, no Gloria. la Yo voy a sé que tú la condenas y no tengo la voy a duda en eso. legitimar. Lo que te quiero decir es que la responsabilidad es transformar eso que fue el estallido y que nadie lo vio venir o no sé qué, eso que es estallido en la conducción institucional. por La eso digo, yo política, creo la que práctica, la la política- distribución del poder es para eso. La política tiene que Y diferenciar, eso es lo que hay que hacer. Gonzalo. diferenciar siempre. Una acción violenta no puede ser la partera de cambios. No lo son, no lo es. Lo no que se puede produjo ser, después, lo la pasa, revolución mira, ciudadana. de esa manera. Y por eso, Vamos y por a hacer eso una pausa y volvemos al Estado Nacional. Es que Bueno, y lamentablemente nuestro editor no nos dio espacio para poder seguir conversando. Nos dijo que hasta aquí llegábamos. Hubiéramos querido, porque está Pato Fernández, la Gloria, la mano Cristian. firme que hace falta. La mano firme de nuestro editor no nos deja seguir. Y Quiero Gonzalo Miller, recomendar el libro La Gloria, también muy buen libro para que también lo compren y lo lean. muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. A Muy buenas ustedes que noches. tengan un muy buen lunes feriado para mañana y buena semana hacia adelante. Gracias. Chao.